Muy buenos días a todos. Bueno, es una satisfacción enorme para mí poder participar en este fantástico congreso. También es una satisfacción enorme poder compartir esta charla con el doctor Jaume Fatjó. Es una charla donde vamos a tratar un tema yo creo que debería ser casi muy en boga, que de manera internacional hay una tendencia muy fuerte, es qué puedo hacer más para en mi centro veterinario tener una consulta veterinaria, una visita veterinaria más libre de estrés. Aquí evidentemente hay la aplicación de productos, hay la aplicación de control del ambiente y el manejo. El doctor Jaume Fatjó cuesta a veces presentar a gente tan conocida y con unos currículums tan extensos, pero Jaume Fatjó es diplomado en Medicina del Comportamiento y Bienestar Animal Europeo, es médico y doctor. Jaume tiene también algo que a mí personalmente valoro muchísimo, que tiene la parte académica. Ha estado durante cerca de 10 años en la Facultad de Veterinaria llevando y gestionando todo lo que es el Departamento de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento. Y tiene también la faceta que conoce la realidad, está también colaborando con Vet Partners, que son unos centros veterinarios, de manera que tiene la realidad académica y la realidad de la clínica veterinaria y las necesidades reales del día a día, ¿no? Para mí también es una satisfacción enorme poder presentar Harmony Pets en Argentina, un producto que creemos que tiene muchas características que os puede ayudar en la clínica veterinaria a conseguir los objetivos de minimizar el estrés en la consulta veterinaria. Harmony Pets es un producto que en Europa hace más de 10 años que se está comercializando, se lanzó inicialmente en Inglaterra, es un producto que tiene muchísimos premios internacionales, tiene premio al mejor producto calmante en Estados Unidos, al mejor producto para gatos en Inglaterra y es una gran noticia anunciar que Dermovet, a partir de ya, el producto está disponible en Argentina. Me gustaría que durante 2 minutos nos pusiéramos un poco en el mundo de los olores para entender, a veces no somos perfectamente conscientes de la relevancia que tiene los estímulos olfativos en los comportamientos de las mascotas. Hay muchísima bibliografía detrás que demuestran que no solo el olor es un indicador para buscar comida, sino que indica para reproducirse, explica cómo se relaciona con el resto de perros y de gatos. El olor es fundamental en el tema comportamental y cómo me voy a relacionar con ellos. Y pensemos que no hace tanto que los animales estaban en un entorno no dentro de las casas, de manera que olfativamente, especialmente los felinos, pero también los perros, buscan entornos olfativamente seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cuestión prácticamente de supervivencia si un animal no huye de los depredadores, no huye de olores de sustancias tóxicas, selecciona de manera equivocada la comida que va a tomar. Y para tener un perro y un gato en un entorno seguro es fundamental que haya un entorno también olfativamente seguro para ellos. Buscan los sitios para dormir donde estén olfativamente, en lugares donde se sientan confortables y le permitan una situación de evitación de estrés, ¿no? Más allá un poco de la curiosidad, ¿no? de que como humanos reconocemos que los olores nos pueden condicionar, hay muchísima bibliografía detrás, libros, publicaciones que vamos a ver a continuación que insisten sobre esto. Este libro es maravilloso, os lo recomiendo. Hay cómo condiciona los olores en animales en vida salvaje, cómo condiciona incluso en animales de producción. Hay estudios muy interesantes como en explotaciones, por ejemplo, porcinos, simplemente cambiando los estímulos olfativos hay menos peleas entre ellos, hay menos situaciones de estrés, animales más relajados que comen más y mejoran la productividad, y innumerables evidencias también en clínica veterinaria de cómo nos puede ayudar la gestión de los estímulos olfativos en el comportamiento animal, ¿no? Si filtráramos toda esta información y tuviéramos que llegar a conclusiones prácticas y vamos aterrizando en evidencias científicas y en cómo nos puede ayudar en la clínica veterinaria, hay unas listas muy bien estudiadas de estímulos olfativos que estimulan, que son negativos y aumentan las cuotas de estrés en perros y gatos, y no siempre son las mismas, ¿no? Y en la realidad de la clínica veterinaria, esto lo que representa es que debemos tener también un chequeo de vigilar con ciertos productos con los que limpio las salas, las zonas de espera, las mesas de hospitalización. A veces entras en una clínica veterinaria y te encuentras que
Lógico, tienes la máquina de café al lado de la sala de espera cuando el café es tremendamente irritante para los gatos, ¿no? De manera que el universo olfativo, si queremos dar un paso adelante en todo lo que es la gestión de los olores, ir a favor de lo que buscamos, ¿no? Que es cada día esa mejora continua en tener una visita que sea una experiencia donde pueda explorar mejor el animal, donde el tutor también tenga una mejor experiencia en nuestra clínica veterinaria y como veterinario podamos hacer una revisión completa, ¿no? Y también hay olores que están demostrado, ahora veréis varias evidencias científicas, conforme minimizo los comportamientos de estrés y nos ayudan a tener una experiencia mucho más relajada y mucho más útil, ¿no? En humanos, ¿eso también sucede? Sí. También hay numerosas evidencias, más allá de ahora que está muy de moda el neuromarketing, o con ciertos olores podemos tener más bienestar, vamos a estar más tiempo en un centro comercial si nos sentimos bien con el olor. Se utiliza cada vez más en aviones, en diferentes situaciones, en hospitales, para mejorar el confort de las personas, pero en el ámbito sanitario, ya vamos un poco en la parte más de la medicina veterinaria, en humana, está muy bien estudiado, y eso se estudió especialmente después del COVID, como personas que tenían anosmia, pérdida de sentido olfativo, eran personas que estaban con más predisposición a la depresión, con personas más retraídas, sin ganas de socializar, sin ganas de salir a explorar y simplemente por la pérdida del olfato. En humano hay un condicionamiento superior al que seguramente nos creemos, pero sin ninguna duda, en perros y gatos, el condicionamiento de dolor en mi comportamiento y en el bienestar es tremendamente mucho más alto, infinitamente más alto de lo que nos afecta a las personas, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar en la práctica clínica Harmony Pets y este tipo de estímulos olfativos donde vamos a conseguir o pretendemos conseguir una mejora importante, no solo en una buena experiencia por parte del tutor que salga de la consulta y decir, ostras, ha ido todo más relajado, sino como clínicos, poder explorar el animal todo el tiempo que necesite, poderle sacar todas las muestras que necesite, cuando saquen las muestras que no hay alteración de la glucosa, del ritmo cardíaco, porque ha sido una visita extremadamente estresante y las muestras que he tomado no me van a servir para mi práctica clínica. Pensemos también, se está incorporando ya en grandes grupos de centros veterinarios en Europa, por ejemplo, en evidencia, donde ya había una sustitución de las feromonas por otras soluciones, estímulos olfativos, donde buscan, primero, un efecto más multiespecie y donde buscan facilidad de uso para conseguir un ambiente y un estatus olfatorio que sea más relajante y nos ayude en todos los objetivos que nos marcamos, ¿no? Visita más agradable para el tutor, como veterinario poder dedicar el tiempo y explorar el animal en las condiciones que nos gustaría y que el animal, lógicamente, tenga una visita, una experiencia más positiva, ¿no? Como podéis haber deducido, el producto Harmony Pets no se trata de feromonas. Harmony Pets es un producto que la composición son terpenos. Terpenos es una sustancia volátil que se extrae de ciertas plantas, se extrae del vetiver, de la salvia, de la valeriana, de la albahaca, y se aíslan aquellos terpenos que tienen efecto bioactivo, disminuyendo el estrés en las mascotas, ¿no? Como he comentado, este es un producto que ya hace más de 10 años que se comercializa en Europa y le han dado diversos premios internacionales como el mejor producto calmante en Estados Unidos hace unos años, ¿no? ¿Cómo funcionan los terpenos? Tienen dos mecanismos de acción fundamentales. Van tanto por la vía sanguínea, donde estas sustancias volátiles van a la sangre y actúan sobre los neuroreceptores, como por la vía olfatoria, van al bulbo olfativo y van al sistema límbico, ¿no? Los terpenos tienen, por tanto, esta capacidad y lo que ha habido es una selección patentada de terpenos, que son aquellos que son más activos en la función que buscamos, ¿no? De relajar y de ayudar a calmar a los animales. ¿Qué vamos a conseguir definitiva con este tipo de productos? ¿Qué hay demostrado científicamente que actúan? La vía del GABA es la que es la más demostrada. Voy a disminuir los centros de ansiedad, por lo tanto voy a conseguir un animal más relajado. Voy a conseguir, que también es muy importante en nuestros centros, en casa también de los tutores, una mejor socialización. Es realmente muy útil con introducciones de segundos animales en las casas, en las zonas de hospitalización, en las zonas, obviamente, salas de espera, ¿no? Cada uno un poco debería también en su clínica veterinaria ver en aquellas zonas donde tiene altos niveles de estrés, porque tengo una zona de peluquería con una rotación de gente, ruidos y demás, que es altamente estresantes, ¿no? Este tipo de productos ayudan a bajar la ansiedad, mejoran la sociabilidad y gracias a su efecto con la serotonina también disminuye aquellos comportamientos impulsivos, aquellos que podemos decir que frente a estímulos pequeños hay una sobrereacción por parte del animal,
de agresividad y de disconfort, ¿no? Estudios de evidencias. Como hemos comentado, los terpenos tienen estudios en diferentes especies. Hay estudios en perros, hay estudios en gatos, hay estudios en caballos, hay estudios en animales exóticos, hay estudios en aves, todos ellos publicados en revistas europeas, casi todos los estudios hechos en Reino Unido, en Inglaterra, mostrando eficacia en diferentes especies. Me gustaría simplemente destacar tres de una manera muy breve. El primero que veis en perro es en aquellas situaciones donde tenemos que hacer una terapia conductual y utilizamos el producto para que el animal sea más receptivo a esa terapia que demos. Todo lo que es comportamiento, obviamente, y eso no os cansa de decirlo, y Jaume va a hacer muy inciso, pasa por hacer un correcto manejo, pasa por controlar el ambiente y pasa por conocer también el animal, ¿no? Qué antecedentes tiene y qué posibles alteraciones del comportamiento. Cuando tengamos en perros, en este estudio, lo que hacían es terapia de comportamiento, modificación conductual y utilizando y no utilizando el producto bien, que el animal tenía una actitud más receptiva, más relajada. Perdonadme el ejemplo, pues como si un niño pequeño en una clase tremendamente estresante, con muchísima actividad, no es capaz de interiorizar los conceptos que le quieres transmitir. De manera que vamos a tener un animal donde estas terapias de acompañamiento le va a poder facilitar. Y destaco estos dos porque son exploración en la clínica veterinaria. Le pedimos también a compañeros de la universidad que comentaran los estudios. En el caso del estudio que comenta Marta Matt, es en gatos, en los que hacemos exploración diaria. Temperatura rectal, miramos los ojos, miramos el oído, miramos la boca, con el producto y sin amenizar el producto, ¿no? Y vemos unos patrones de comportamiento más relajados con la utilización de Harmony Pets. En el caso del estudio que comentaba Susana de Breck, en este caso era una exploración de un conejo, donde se miraban también signos de frecuencia cardíaca y otros parámetros fisiológicos que nos demostraban con la utilización del producto conseguía mejores resultados. ¿Cuándo y cómo utilizarlo? Nos gusta también precisar mucho que es un producto que viene a modular las situaciones de estrés y como es venir a la clínica veterinaria, ¿no? Pero que no es un sedante. De manera que vosotros, y Jaume también hablará de esto, ciertas situaciones con situaciones altísimamente estresantes o animales que tienen unos antecedentes, unos problemas de comportamiento, te va a ayudar, pero hay que utilizar, insistimos en el concepto, no es un producto en el que utilicemos y estemos sedando al animal y dejarlo sin respuesta. Es un producto que nos ayuda en todas aquellas situaciones donde hay altos estrés, sea en la clínica veterinaria, no pensemos solo en la consulta, ¿no? Pensemos en la importancia de que un animal recupere perfectamente tranquilo después de una hospitalización. Hay estudios que también Jaume va a comentar, donde se certifica que un animal se recupera mejor, cicatriza mejor si está en un ambiente más relajado que si está en un ambiente donde no descansa, donde no se recupera, donde está estresado. De manera, debemos hacer un acompañamiento en ese sentido. Eh, y podemos utilizarlo también en otras situaciones clínicas donde necesitemos disminuir los niveles de estrés. Hay tres presentaciones que me gustaría pararme un minuto en cada uno de ellos porque el cómo utilizarlo podemos mejorar el rendimiento con este tipo de productos. Hay una presentación con difusor que respecto a los difusores que probablemente conocéis con feromonas que duran 30 días, duran 60 días, que es más útil, que es, diría, en aquellas zonas donde queréis de manera constante porque decidís que en una consulta vais a explorar los gatos o aquellos animales más complicados y quiero tener unos niveles constantes del producto, o en una casa donde te demanda un tutor que ha introducido un gato nuevo y quiere modular el comportamiento y buscar un ambiente más relajado. El spray, muy interesante para el uso profesional y el uso en sustancias textiles. En Inglaterra los veterinarios se lo aplican muchas veces directamente en el pijama. Va en base acuosa, no va en base alcohólica como las feromonas. Eso te da una facilidad de uso que te lo puedes aplicar directamente en las manos, lo puedes aplicar sobre el animal, lo puedes aplicar en una manta con la que envuelves al gato en la caja transportadora y inicias la exploración donde él está envuelto en una sustancia. El no tener alcohol permite que no irritará las vías respiratorias y no será contraproducente porque el alcohol también es irritante, es excitante en ese sentido con muchos animales, ¿no? También en los perros, muy interesante aplicar el spray en bandanas. Los perros habitualmente en casa están en una actitud más relajada y cuando salen fuera es cuando tienen problema y poder que acompañe el olor de los terpenos durante los paseos y fuera de casa. Y las toallitas, que los veterinarios lo apreciáis bastante porque lo puedes aplicar en las manos antes de manipular, antes de explorar un gato.
De manera que esa facilidad de uso no es irritante, lo puedo, insisto, lo puedo aplicar en mis propias manos, lo puedo aplicar en los laterales del hocico de un perro perfectamente y ayudaremos a que el producto en las situaciones que busquemos tenga exposición con los animales. Y acabando, al final lo que hablamos es de soluciones innovadoras que aporten soluciones que actualmente igual no teníais bien cubiertas, en la que un mismo producto en una clínica veterinaria te puede servir para todas las especies, ¿no? Tengas una sala de espera, tengas una zona de hospitalización. Como hemos comentado, tiene evidencias científicas en diferentes especies. La facilidad esta que comentábamos y no tener una base alcohólica que a veces nos limita a la utilización, o al menos la utilización rápida, porque yo puedo utilizar con base alcohólica, pero debo esperar 15 minutos que se evapore. Bueno, el ritmo de la clínica veterinaria a veces no hace fácil esa espera. La duración del difusor, que es de 60 días, que también es la comodidad de menos recambio y económicamente más conveniente. Rápida acción. Son productos donde ahí también hay características individuales, pero en muchas ocasiones, y especialmente en gatos, si os animáis a tener la experiencia, aplicando las manos, a veces en segundos, ya ves que el gato empieza con una gestualidad y unos comportamientos que demuestran bienestar y realmente ves un gato con el que has tenido experiencias anteriores con unas actitudes más relajadas. El perro a veces un poquito más progresivo, es menos expresivo a veces al notar esos primeros estadios de relajación, pero funciona perfectamente bien en las dos especies. Y luego lo podemos administrar con total seguridad, que tenemos un animal que está recuperando una anestesia, que un animal que se ha aplicado un sedante o está con otro tipo de tratamientos, no hay ningún tipo de interacción, es un producto de origen natural. Los terpenos, como hemos comentado, provienen de plantas, de manera que son de un perfil de seguridad completo, ¿no? Y acabando, esta la voy a pasar muy rápida porque con la experiencia que tenéis, este sería un poco la utilización, excepto el primer punto en el hogar. También separ que aparte nosotros insistimos en el uso y os invitamos que cuando, si queréis ver cómo os puede ayudar el producto, lo utilicéis, tengáis la experiencia clínica, que lo prueben compañeros, probarlo en perro, probarlo en gatos, probar la toallita, probar el spray, que lo probéis en diferentes situaciones y cuando algún tutor demande que consideréis vosotros, después de un buen diagnóstico que les puede ser de ayuda, ver cuál es el producto que le puede ayudar mejor, si un difusor, si un spray, demás, ¿no? Lógicamente en viajes, cambios de hogar, introducción de nuevos animales, es para los tutores muy interesante, ¿no? Y acabando, en Inglaterra hemos visto estudios donde el veterinario hacía una valoración, donde había resultados aproximadamente entre el 80 y el 85% de buenos resultados cubriendo los objetivos que buscábamos, ¿no? De tener una visita más relajada. Cuando le preguntamos a los tutores cuál era su visión, también daba parámetros y resultados muy similares, de entre 80, depende de la pregunta que se le hacía, y 85% de que realmente había notado un cambio conductual que le había ayudado en controlar las situaciones de estrés con su mascota. Y un 83% dijeron que incluso había tenido resultados superiores a productos que había utilizado en el pasado. ¿Vale? Sin más, finalizo mi parte. Luego, al final de la presentación de Jaume, si hay alguna pregunta más específica de este primer bloque, encantado en daros respuesta. Muy bien. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, buenos días. Gracias, Alfonso, por la presentación y, bueno, por la invitación a vosotros al Congreso. Es un placer estar con vosotros. Y en esta primera charla luego tenemos otra que es completamente diferente porque es centrada en pacientes, estos pacientes que llamamos con comportamientos extremos. En esta vamos precisamente a una situación que no es extrema, pero que es muy común, muy habitual, que es la de intentar
que la experiencia del paciente en la clínica sea mejor. Claro, cuando estaba planteando la presentación, yo no os voy a explicar lo que ya nos han explicado mil veces. Y tenemos, como sabéis, protocolos de muchas organizaciones. Quizás, si pensáis en gatos, el más conocido es el de ICAT-CARE, el de la ISFM, que incluso te permiten certificar a tu centro como un centro que se preocupa por el bienestar del paciente, porque haya una experiencia, digamos, libre de ansiedad o libre de estrés o libre de sufrimiento. Que esto se tendría que matizar, más que libre es con menos, pero que haya una experiencia lo mejor posible dentro del centro. Otro que es Fear Free, este es tanto para perros como para gatos, y después están los que no tienen branding, los que no tienen las recomendaciones que están ahí, porque al final el conocimiento es de todo el mundo y que a ti te permiten adaptar tus procedimientos, tu forma de hacer, tu forma de gestionar la clínica, de modo que puedas rebajar el estrés, ya no solo del animal, el estrés del animal y el estrés también de la familia cuando acuden al centro. No vamos a entrar en aspectos que conocéis de sobras y que además están en forma de protocolos, de vídeos, de material didáctico para todo el mundo. Yo me había planteado hacer una valoración de, bueno, qué es lo que después de todos estos años de protocolos para reducción de estrés funciona, qué no funciona y cuáles son quizás los puntos que debemos tener más en cuenta para que los protocolos funcionen y para que se puedan adaptar, sobre todo a los diferentes tipos de paciente. ¿Qué sensación tenéis vosotros en general de los protocolos de manejo de estrés? ¿Los utilizáis en las clínicas en las que tenéis? Sí. ¿Sí? No, a medias. Bueno, a medias, ¿no? Bueno, uno de los problemas que hay precisamente es no tanto aplicar o intentar aplicar el protocolo, sino que una de las dificultades más importantes que se encuentran hoy en día es que los protocolos se mantengan en el tiempo. Es decir, la adherencia, ya no os digo del veterinario, solo de todo el centro al protocolo. ¿Y qué es lo que ocurre? Me imagino, yo hago clínica igual que vosotros y yo estoy en un gran hospital, bueno, lo que se considera ahí un gran hospital, en una plantilla aproximadamente de unas 50 personas. Y de hecho, muchos de estos problemas son particularmente frecuentes o son más frecuentes en centros grandes. ¿Mm? ¿Qué es lo que acostumbra pasar? Pues que muchas veces el protocolo libre de estrés cae en los momentos en los que hay más tensión o más carga laboral. ¿Mm? Y os pongo un ejemplo en nuestro hospital. En nuestro hospital tenemos 7 consultas, una es para gatos, perfecta, fantástica. Bueno, cuando hay un día muy complicado, no hay consultas, no hay disponibilidad, tenemos a gente, a lo mejor un cliente quejándose de una demora en la sala de espera. Hay momentos de mucha tensión, de vez en cuando pasas por ahí y dices, ¿qué hace aquí un Golden Retriever en la consulta de gatos? Muchas veces esta es la realidad, esto es lo que acaba pasando. En situaciones de tensión, las primeras cosas que caen son los protocolos que muchas veces consideramos más, vamos a decir, entre comillas, porque no es así, de lujo. Aquellas intervenciones más prescindibles, que no lo son. Muchas veces se considera, y esto ya no tiene que ver tanto con los devotos a la clínica libre de estrés, sino con los descreídos, que a veces los descreídos están precisamente en posiciones de gestión. Y es, oye, esto que supone tiempo, que supone esfuerzo, que supone esto no es rentable luego. No es rentable y por lo tanto para el centro no es importante. Esto también, a ver, afortunadamente está cambiando en la medida en que el público cada vez valora esto más. Ayer lo comentábamos en una reunión que tuvimos. Hay un centro, por ejemplo, donde trabaja una colega del Colegio Europeo, está en Padova, en Italia, y ella fue la que, yo creo que es la primera que empezó a hacer visitas, vamos a decir, visitas premium de bienestar, de forma que cuando una persona va allí, sobre todo con gatos o con animales complicados, va al centro para cualquier intervención médica,
Si aquella persona dice, oye, es que el gato, el perro lo pasan fatal, me gustaría hacer una visita en la que se acompañe al paciente desde el punto de vista de bienestar, lo que se hace es que se plantea la visita del mismo modo, pero entra la especialista de bienestar y acompaña al paciente desde que entra en la clínica hasta que sale para garantizar que todo se hace de manera correcta. A ver, no es un producto, ya os lo podéis imaginar, para todo el mundo, es producto nicho, es producto para precisamente el sector, si queréis, le podéis poner este nombre, el sector premium de vuestros clientes, pero es algo que puede funcionar. La rotación del personal. Ya están formados en clínica bajo... Se han ido. Nosotros tenemos en España, y creo que ayer me confirmabais también lo mismo aquí en Argentina, tenemos una rotación nosotros de personal veterinario enorme, probablemente como no la habíamos tenido nunca. ¿Eh? Y eso, claro, dificulta el mantener los protocolos en marcha cuando tienes sustitución muy frecuente de... Ah, vale, digo, ostras, digo, ahora, sí, sí, no, perfecto, pero es que he dicho, y el ordenador. Esa parte. Vale, vale. Perfecto, no, no, mucho mejor, gracias, ¿eh? Pero es que ahora sí que he tenido un momento de decir, aquí había un ordenador. Digo, bueno, entonces fijaros que estos son elementos que son los que os encontraréis en la realidad, con los que realmente hay que luchar para que los protocolos de manejo libre de estrés realmente se puedan no solo aplicar en la clínica, sino mantener en el tiempo. ¿Cuántas clínicas habéis visto? Nosotros hemos visto muchas que tienen el sello de clínica libre de estrés cubierto de polvo. ¿Eh? ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿No? Que se ha conseguido incluso la acreditación, pero luego no se mantiene en el tiempo o no se mantiene en el día a día. Bien, esto pasa incluso con las personas, fijaros, la fatiga, el efecto de la fatiga, de la carga de trabajo, esto pasa incluso con las personas que creen en esto, los que creemos que esto puede funcionar. Pero ¿qué ocurre cuando además en un centro grande, me imagino que aquí, los que estáis aquí, sois más devotos que descreídos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en un centro grande no todos tus compañeros lo perciben igual o lo ven igual? Muchas veces eh, os encontraréis esto. Este es un modelo que nosotros utilizamos con los pacientes, bueno, con las familias. Pero muchas veces te ocurre, y aquí es donde a veces fallan los tratamientos, y es que tú estás intentando comunicar un tratamiento a la familia o comunicar algo, en nuestro caso, a otros compañeros, pensando que están en el nivel 4 de predisposición al cambio, es decir, cuando tienes una persona que sabe que quiere algo, entiende que aquello es importante, um, pero simplemente necesita apoyo técnico, necesita que se lo expliquen. Pero esto no pasa en la mayoría de casos. Muchas veces cuando hablas con la persona que a veces tiene que tomar las decisiones, te das cuenta de que están en las primeras fases. Y oiréis frases, ¿cuántas veces habéis oído frases como esto es cosa de marketing, esto no va conmigo, yo ya lo sé hacer, a mí nadie me tiene que enseñar cómo manejar a un gato, a mí nadie me tiene que enseñar cómo tengo que en la consulta coger a un perro, coger a un gato, y perdón por el verbo, pero se me escapa. Em, pero fijaros que en este sentido, muchas veces transmitimos información que es aquello que tienes que hacer en el último punto, cuando la persona no está ni tan solo convencida o predispuesta para poder aceptar aquella pieza de información, que puede ser, por ejemplo, una formación interna dentro del centro. Entonces, esto os lo encontraréis. Os encontraréis que muchos compañeros, y a veces, como os decía, los que están en cargos de gestión, están en las primeras fases de esa predisposición al cambio. ¿Y qué les podemos decir entonces? Lo que hay que explicarles no es cómo hay que manipular al gato. No están todavía ahí. Tenemos que explicarles por qué esta idea del manejo libre de estrés es importante estratégicamente para el centro. Y yo os diría que en este sentido hay tres grandes ideas que uno tiene que transmitir, ¿no? Una que tiene que ver con el bienestar del paciente, otra que tiene que ver con el bienestar del propio veterinario, de los propios equipos, y otra que tiene que ver con la satisfacción, con la experiencia del cliente. Y os doy una pincelada de cada una de estas ideas. Sobre la primera,
Este es un estudio que hicimos está publicado en el 2020, como tantos estudios que se publicaron en el 2020 cuando teníamos tiempo para escribir, cuando estábamos encerrados en casa. Y este lo publicamos, se hizo durante 2019-2020 y lo publicamos, salió la publicación en el 21. Y lo hizo Juan Argüelles, que es uno de mis, bueno, ahora ha acabado la residencia conmigo en Medicina del Comportamiento, él está en Valencia. Y él viene, ahora se ha especializado en etología, pero él viene del campo de la anestesia. Él tiene una clínica, toda su vida ha hecho anestesia, le encanta la anestesia y ha hecho como una segunda especialidad que es comportamiento, que es etología. Y él una de las cosas que decía es, llama, una cosa que todo el mundo más o menos ve, es que cuando el animal llega a la consulta más tranquilo, más relajado, eh, nos hace falta menos anestesia, nos hace falta menos el protocolo, digamos, tanto de sedación como anestésico es mucho más sencillo y tenemos la sensación de que hace falta menos producto. Y lo quiero medir, lo quiero medir. Y yo me planteo un estudio en este sentido. ¿Qué hizo él? Él lo que hizo fue capturar un grupo de pacientes a los que dividió en dos condiciones. La condición placebo, en la cual llevaban el gato a la consulta, era para una esterilización, para una medicina electiva. Llevaban el gato a la consulta sin ningún tipo de recomendación y en el grupo tratamiento lo que recibían era recomendaciones de manejo libre de estrés, pero además sencillísimas, no era un gran protocolo, eran las recomendaciones que conocéis ya básicas. Introducirlo en la jaula de transporte de manera tranquila. En este caso, en 2020, se aplicaron feromonas dentro de la jaula de transporte, lo veréis en la publicación. Pero lo más importante era cómo se acomodaba la jaula de transporte en el coche, cuando se hacía el transporte, la llegada a la clínica, el estar en una sala especial para el tema, el acortar los tiempos de espera. Y todo era el manejo que hacía la persona antes de llegar a la clínica. Era lo que podía hacer la familia. Y decidimos, lógicamente, no incluir fármacos, sobre todo para que no afectara después a los resultados. Y ya os podéis imaginar lo que ocurrió, que tanto en la dosis necesaria de Propofol como el tiempo hasta la sedación, había una ventaja estadísticamente significativa en el grupo que simplemente en el grupo de familias que habían llevado al gato de una manera cat-friendly a la clínica. Y es un buen argumento, nosotros hemos visto que funciona, sobre todo con los descreídos, porque es muy objetivo. Es decir, oye, esto ya no es solo una cuestión de bienestar en un sentido abstracto, sino que con este procedimiento eso tiene un impacto en tus procedimientos clínicos, tiene un impacto en lo que luego tú haces en el centro. Sobre el segundo punto, ¿facilita nuestro trabajo? Hombre, lo facilita. Y también para mostraros una pincelada, aquí tenéis este estudio que además es reciente, donde, como podéis ver, pues lo que midieron es qué pasaba con los veterinarios que no aplican o que no siguen protocolos libres de estrés. Y fijaros que tienen, bueno, pues un 250% más riesgo de padecer lesiones por arañazos, por mordeduras, etcétera, lo que ya conocéis. Y en cuanto a la satisfacción del cliente, bueno, mm, también esto está clarísimo, porque sabéis que hay una proporción, y esto sobre todo afecta más a los gatos, os diría que a los perros, pero sabéis que hay una proporción de familias con animales que lo pasan muy mal o que ellos tienen la percepción de que lo pasan muy mal en el centro, que lo que hacen es evitar acudir al centro veterinario precisamente para evitar esa experiencia tan negativa. Y claro, ¿en qué tipo de medicina o a qué tipo de medicina diréis que afecta más esta aprensión? ¿A qué rama de lo que hacemos en la clínica
afecta de una manera más clara? A la medicina preventiva. Sobre todo el efecto más grande es en la medicina preventiva. Si hay una urgencia, un problema grave, no tienen más remedio que llevarlo al hospital. Pero cuando es un tratamiento o preventivo que se puede considerar hasta un cierto punto electivo, prescindible, ahí es donde la adherencia cae, cuando la experiencia de visita al centro es muy negativa. Y claro, esto es un punto interesante, incluso desde el punto de vista de gestión, porque a veces nos pasa, a nosotros nos ocurre con los gestores de centros veterinarios, dices, bueno, si no te puedo conquistar por el corazón, pues te tengo que conquistar por la panza, ¿no? Y para el centro veterinario es una pérdida de ingresos muy importante, porque además, fijaros a quién afecta. Este es un estudio que hicimos en un ámbito distinto. Este lo hizo Elena García, que es investigadora, es veterinaria clínica y es investigadora de nuestro grupo. Y este, fijaros que es un estudio que lo que intentaba valorar era qué factores influyen en el compromiso que tiene una persona con su animal de compañía. Cuando se habla de compromiso, hablamos de en qué medida esa persona está dispuesta a esforzarse por mantener la relación. Y uno de los elementos que más explica el compromiso que tiene la persona con esa relación es la satisfacción. Y dentro de la satisfacción, el elemento fundamental es el vínculo emocional. Cuanto más cercanía emocional siente la persona, mayor satisfacción, mayor compromiso. Y una de las cosas que se expresan en esa satisfacción alta es no la mayor adherencia a servicios veterinarios. Sobre todo es la mayor adherencia a servicios veterinarios de carácter preventivo. Es decir, que las personas que más predispuestas están a hacer medicina preventiva son aquellas que tienen vínculos emocionales más fuertes. Con lo cual, si coincide que estas personas tienen animales que lo pasan muy mal y no les damos una alternativa, estamos descuidando precisamente a el porcentaje de nuestros clientes más comprometidos y con una relación emocionalmente más cercana al animal. Por lo tanto, incluso si pensamos, bueno, pero es que solo una parte, sí, es una parte, pero es que son los premium. Son los clientes que más te interesan, desde un punto de vista incluso de gestión del centro, porque son aquellos que tienen un mayor compromiso con el animal, un mayor compromiso con la relación y que están dispuestos a invertir tiempo, esfuerzo y dinero en proporcionar un buen servicio veterinario. Tenemos tres razones potentes para conseguir que aquellas personas que no estaban en aquella fase de cambio, se lo planteen. Y en este sentido tenemos entre todos, entre veterinarios, empresas, asociaciones de veterinarios, insistir para que estas personas al final digan, vale, bien, me has convencido, esto me interesa. Me interesa más por esta cuestión o me interesa más por esta, pero veo que esto es importante para el centro. Una vez hemos llegado a este punto, aquí es donde ya entran las recomendaciones concretas. Y yo de nuevo os decía al principio de la presentación que no os iba a insistir en recomendaciones que conocéis bien, pero sí que quería centrarme en, bueno, cuál es el enfoque global y cuáles son algunas de las últimas tendencias en este sentido. Entonces, en realidad, cuando tú hablas del manejo libre de estrés, lo podríais dividir en tres grandes dimensiones, ¿no? La sedación consciente, es decir, el momento en el que tú aplicas, por ejemplo, dexmedetomidina, ya durante la consulta para rebajar el grado de activación, sobre todo adrenérgica del animal. Pero hay dos fases más que ya están fuera de lo que es la sala de consulta. Una es la ansiolisis, y fijaros que la ansiolisis empieza antes y acaba después de la consulta. Buscas un efecto prolongado, ahora veremos el por qué. Y buscas también ese manejo libre de estrés que ya no incluye solo intervenciones farmacológicas, y un buen ejemplo era el estudio que os mostraba de Juan. ¿Dónde está? Os diría que solo os doy una pincelada porque luego en la charla más de pacientes etológicos complicados lo hablaremos, pero en Europa hemos tenido en los últimos años mucho cambio en el ámbito de la etología y todavía lo estamos
teniendo, porque yo creo que el Colegio Europeo es prácticamente como Europa, que estamos juntos, pero no paramos de discutir. Entonces, uno de los problemas más importantes que hemos tenido es precisamente el diagnóstico, la caracterización clínica de los pacientes. Si utilizamos un sistema, utilizamos el otro, si utilizamos esta categoría, si utilizamos esta otra. Y aquí os diría que sí que ha habido un cambio en los últimos años en favor de un sistema que cambia radicalmente el método de diagnóstico de caracterización clínica. De hecho, hemos conseguido ahora ya nos lo dejan decir, principios del 27, si todo va bien, a principios del 27 se publica el nuevo manual de la BESABA de comportamiento y hemos conseguido, los editores del manual, que se aplique esta nueva visión y que la sigan además todos los autores en cada uno de sus temas que forman parte de este manual, que son muchos y de muchos países. Y básicamente lo que combina esta aproximación son dos cosas. Una es una evaluación multiaxial de los problemas de conducta, que lo que hace es decir, bueno, es que el ambiente es importante. No, el ambiente no es importante. Cuando haces una evaluación clínica del paciente, el ambiente está a la misma altura que la evaluación de la salud física y está a la misma altura que la evaluación del patrón de comportamiento y está a la misma altura que la personalidad del animal. Ahora veréis algún ejemplo. Tiene una visión como más, aquí hay, si queréis llamarle más integral, más holística, más de 360 grados, como le queráis llamar, que te libera un poco de las etiquetas o de las etiquetas simples de diagnóstico. Y el segundo elemento que incluye es el modelo psicobiológico de aproximación a la conducta, que centra básicamente todo el discurso clínico en la experiencia emocional del paciente. Es decir, lo que intentas es, a partir del comportamiento, descubrir básicamente dos cosas. ¿Cuál es la emoción o las emociones que están detrás de lo que tú estás viendo, del patrón de comportamiento que está mostrando el animal? Y no solo cuál es la emoción que lo mueve, sino también cuál es la motivación, es decir, cuál es el objetivo que persigue. Y esta evaluación sistemática del estado emocional y de la motivación del animal es lo que te da no solo una comprensión más clara, más definida, ¿no?, más objetiva de lo que está pasando, sino que te permite luego además tener una comunicación mucho más fluida con la familia. Bien, ahora lo veréis. Y al final, ¿qué es lo que, si os tuviera que resumir todo este enfoque psicobiológico, os diría que básicamente nos enfrentamos a tres, simplificándolo mucho porque hay muchas más, pero nos enfrentamos básicamente a tres emociones fundamentales. Una, que es la que todos tenemos en mente, que puede pasar en la clínica, que es la que pasa habitualmente, que es, hombre, el miedo. El miedo a algo que me duele, algo que veo amenazante. Puede ser el procedimiento clínico, pero tú lo comentabas antes, Alfonso, puede ser el olor de un perro, que para un gato es lo peor que le puede pasar. Lo peor que le puede pasar, probablemente. Y esto está bien medido. El miedo, todos lo tenemos en mente. El miedo es la reacción ante un peligro que el animal ve como real, es algo que ya existe. Pero ¿qué ocurre? Que hay una emoción que es subsidiaria, y esto es algo que ha cambiado también en los últimos años, no está al mismo nivel, porque es subsidiaria de la anterior, que es la ansiedad, que es la que aparece cuando el animal tiene la percepción de que pasa una de estas dos cosas o las dos. Una es, a mí me parece que aquí esto puede acabar mal, que probablemente es lo que ocurre cuando ve a la familia en casa sacar del cajón la cartilla y dice, ya está, ya la hemos liado. Ahora vendrá la jaula de transporte, ahora vendrá lo del coche y luego vendrá aquel de verde con la jeringuilla. Es decir, el miedo, la anticipación del peligro, esa es la ansiedad. O también, y eso es algo que ocurre en la consulta, la percepción de que esto que me va a pasar o que me puede estar pasando, esto no hay quien lo solucione. Yo al menos no puedo hacer nada para evitarlo. La sensación de que el animal no controla aquello que está ocurriendo. Estos son los dos elementos, las dos dimensiones básicas de la ansiedad.
la imprevisibilidad, no saber qué va a pasar, y la incontrolabilidad, no sé cómo lo voy a poder resolver. Y más allá de esta emoción, del miedo, la otra emoción es la frustración. La frustración tiene que ver sobre todo con la sensación de que aquello que yo espero que pase no está pasando. ¿Mm? Tiene que ver mucho, como veis, con la sensación también de falta de control. ¿Mm? En definitiva, las que vais a ver más habitualmente en la consulta son, lógicamente, el miedo, sobre todo en experiencias o en momentos de estrés agudo durante la consulta, pero, por ejemplo, en animales hospitalizados hay un componente muy importante relacionado también con la frustración, porque las conductas que tienen que ver con estados emocionales positivos no pueden ponerse en marcha durante todo el tiempo que el animal pasa en ese lugar. Este es el primer elemento, el centrar el discurso en qué emoción quiero cambiar. Es decir, ¿contra qué lucho? Pues estoy luchando contra miedo, estoy luchando contra ansiedad y estoy luchando contra la frustración, que se manifiestan de muchas maneras diferentes. Pero después hay otro elemento de la gestión de las emociones que también ha cambiado. Y esto, por ejemplo, en medicina, en psiquiatría, en psicología, está muy bien reconocido. La diferencia entre un estado y un rasgo. Si pensáis, por ejemplo, en la ansiedad, ¿no? La ansiedad, cuando algo malo nos pasa a todos, en general la ansiedad sube. ¿Qué pasó, por ejemplo, durante la pandemia? En la primera semana, pues, todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, tenía un estado de ansiedad, una reacción ante la incertidumbre que prácticamente le afectó a todo el mundo. Ahora, si os acordáis, cuando ya la cosa se iba relajando, al menos a nosotros nos pasó allí, tenías como dos grupos de personas, los que dijeron, esto ya está, ¿no? Y los que fueron con mascarilla, los que iban con mascarilla, dormían hasta con mascarilla. Es decir, que tenías una parte de la población que parecía tener más sensación de imprevisibilidad, más sensación de riesgo, incluso cuando otra parte de la población ya había normalizado ese aspecto. ¿Y eso qué es? Es una expresión de la ansiedad, en este caso no como un estado, sino como un rasgo. Y cuando hablamos de un rasgo, hablamos de no no un comportamiento que aparece en un contexto determinado, sino que hablamos del temperamento. Esa es la definición del temperamento, de un rasgo de temperamento. Y eso es algo que cada vez, claro, reconocemos y medimos más en los animales, porque no trato igual un estado de ansiedad, un paciente que en un momento determinado tiene un estado de ansiedad, que un paciente ansioso. Es decir, que tiene una personalidad o un rasgo de temperamento que lo acompaña vaya donde vaya. Ya os podéis imaginar que el segundo es mucho más complicado que el primero. Y de hecho, fijaros que muchas veces, o en una parte muy importante de ocasiones, y esto luego lo veremos cuando hablemos de animales con comportamientos extremos, muchas veces lo que nos ocurre es que los tratamientos biológicos que utilizamos, los tratamientos farmacológicos que utilizamos, están más encaminados a regular ciertos rasgos extremos o ciertos rasgos de temperamento que no a combatir en un momento determinado una reacción, un estado ansioso, un estado emocional que está limitado en el tiempo. No sé si me explico. En definitiva, nosotros lo que necesitamos, pues, es algo importante y es no todos los pacientes requieren lo mismo, requieren la misma intervención. Tenemos que ser capaces, y esta es una de las ideas fundamentales hoy en la clínica libre de estrés, no solo de tener pautas generales para todos, sino de ser capaces de eh, personalizar aquellas intervenciones que hacemos, sobre todo cuando hablamos de terapias biológicas, ser capaz de personalizar a cada paciente en función de sus características. ¿Mm? ¿Y qué es lo que intentamos cuando nos planteamos una terapia de reducción de estrés en la clínica? ¿No? Lo podríais aplicar a cualquier otro escenario, pero en la clínica, que es el que estamos contemplando ahora, buscas dos cosas. Buscas efectivamente reducir esa experiencia emocional de miedo y de ansiedad, que es esa subsidiaria del miedo,
Y otra de las cosas que intentamos combatir es, intentamos reducir la experiencia traumática. Intentamos evitar que ese paso por la clínica entre en una espiral de aprendizaje negativo que hace, y esto muchas veces te lo explican las familias, que cada vez la visita al veterinario sea más complicada, sea peor. ¿De acuerdo? Bien, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, muy rápidamente, porque esto os decía que lo sabéis, pero para no pasarlo totalmente a vista de pájaro, los manejos libres de estrés, fijaros que en lo que se basan es en, bueno, en intentar minimizar la experiencia, intentar que toda la cadena que lleva al animal al estrés que padece en la clínica se minimice. ¿Mm? Y esto a veces no le damos importancia, pero cuando la persona que tiene miedo a volar, la persona que tiene miedo a volar, el simplemente oler el queroseno cerca del aeropuerto ya empieza a activar la respuesta ansiosa. El ir al aeropuerto, el escuchar, a menos que vivas aquí, pero justo al lado del aeroparque, ¿no? Pero quiero decir que el escuchar el avión, el enfrentarte a todos estos estímulos ya pone en marcha los mecanismos de la ansiedad. Esto lo sabéis de sobra. Y fijaros que esto justifica la mayor parte de intervenciones que tú haces cuando intentas rebajar el estrés relacionado con la consulta. Por ejemplo, el crear las zonas de seguridad, el crear el transportín. En el caso de los gatos, por ejemplo, es casi como crear un mini territorio. Es como, a veces se lo decimos a la familia, es que el transportín es como la embajada de un país, ¿no? Es el trocito de territorio que va al hospital, ¿no? Y aquello es territorio, aquello es territorio argentino, aquello es territorio español, aquello es como la embajada, porque el animal entiende que aquello es un espacio que asocia normalmente con la seguridad, por eso es importante que el transportín no se use solo cuando se va a la clínica, sino que sea un espacio de seguridad para el animal, tanto para el perro como para el gato. Y esa seguridad la puedes crear no solo con la sensación del espacio físico, sino sobre todo con estímulos de tipo olfativo. ¿Mm? Por eso a veces es bueno en el día a día colocar estímulos olfativos en casa que después el animal relaciona con un elemento, con un espacio de seguridad. Entonces, fijaros que todos los protocolos en el fondo giran en torno a lo mismo. Esta primera idea, pues que esa zona de seguridad esté creada en casa y se pueda transportar de alguna manera a la clínica. El transporte cómodo, no hace falta discutirlo, cómo colocar la jaula de transporte, cómo minimizar el impacto en el viaje a la clínica. Am, las conocéis de sobra, estas recomendaciones. El tener una sala de espera separada, sí se puede, sí se puede. O, en cualquier caso, que los tiempos de espera, sobre todo si no tienes un espacio dedicado, por ejemplo, para gatos, que los tiempos de espera sean mínimos y que, por lo tanto, esa fase de anticipación y de ansiedad que va a más, que va a más, que va a más, se pueda minimizar, se pueda reducir. Am, Y después podemos hablar de las técnicas. Incluso hay técnicas con animales muy complicados. Nosotros hacemos una, por ejemplo, con perros, con gatos también, pero sobre todo con perros, que lo llamamos jugar a veterinarios. Y lo que hacemos es que hacemos prácticamente una versión en juego en la que hay contracondicionamiento y hay desensibilización a la manipulación de las patas, de las almohadillas plantares, de las orejas, y eso se plantea en casa para que el animal ese tipo de manipulación la tenga no solo normalizada, sino incluso que la tenga positivizada hasta un cierto punto. Hasta cierto punto. Sabéis que el contracondicionamiento esto es algo que a la gente le cuesta entender. Es una técnica, a las familias les cuesta entenderlo, ¿no? Que un estímulo negativo pueda llegar a positivizarse. Que esto en la investigación que se hizo ya hace muchas décadas se vio que era así. Y básicamente la idea es que si yo ahora te digo a ti que te voy a dar una descarga eléctrica no muy intensa, seguramente me dirás que no, ¿no? Si cada descarga la acompañamos de 10.000 euros, la experiencia cambia. Pues en este caso, en los animales funciona exactamente igual. Y hay un momento en el que el cerebro del animal no puede evitar positivizar un estímulo que incluso podría ser percibido en un principio como negativo.
Esta es la base del contracondicionamiento. Y es importante explicarlo porque es contraintuitivo. Hay personas que dicen, pero es igual, pero si es que esto le duele, nunca lo va a ver de otra manera. Sí, a ver, es verdad que le duele, ¿eh? Y nunca va a ser algo fantástico, pero lo puedes positivizar, no te digo, o como mínimo puedes desnegativizarlo de una manera muy importante utilizando este tipo de técnicas. Claro, ¿qué ocurre? Que eso también va acompañado con qué tipo de técnicas vamos a utilizar en la consulta. ¿Conocéis a Duncan Lascelles, que trabaja en tema de dolor? No es etólogo, no es especialista en comportamiento. Y yo el año pasado coincidí con él en Australia, estábamos haciendo un seminario sobre, o se estaba haciendo en el Congreso Australiano, hablábamos de dolor, de la parte relacionada con comportamiento y de la parte relacionada con la parte más médica. Y él, por ejemplo, lo que explicaba es que en el centro que tienen de referencia de manejo del dolor, decía nosotros, ahora exploramos físicamente muchísimo menos que hace unos pocos años. Y, por ejemplo, ellos obtienen muchísima más información sobre cómo realmente está el paciente a través de vídeos, de conductas cotidianas. Esto nosotros lo hacemos sistemáticamente. De conductas cotidianas como, por ejemplo, en los gatos, bajar de superficies, subir a superficies, cómo lo hace el gato, cómo se mueve. En los perros, subir escaleras, bajar escaleras. Eso te informa mucho más que a veces lo que ves en la consulta por los motivos que ya conocéis, sobre todo con animales que están muy estresados, que están muy ansiosos, que están muy asustados. Es decir, que a veces también el ser capaces no solo de que la experiencia sea mejor, sino decir, ¿esto realmente lo necesito o puedo conseguir una evaluación de el mismo grado de evidencia o superior a través de otras vías? Pues esto es algo que incluso se está hablando. Por último, y ya iré acabando, la ansiolisis. ¿Qué hacer cuando esa situación, esa ansiedad, estado, ese miedo, o cuando tenemos animales muy comprometidos desde el punto de vista de temperamento? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? ¿Los podemos ayudar con terapias biológicas? ¿Sí o no? Bueno, la respuesta es que sí. Y básicamente lo que intentamos es incidir en aquellas estructuras del sistema nervioso que sabemos que están involucradas en la gestión emocional, en la regulación emocional. ¿Mm? Y básicamente, si tuviéramos que hacer una simplificación, tendríamos como los implicados, tendríais la amígdala, lo sabéis, que es ese centro que se ha descrito tantas veces, centro neurálgico de gestión de la respuesta emocional, el que la pone en marcha, ¿eh? El centro, digamos, vamos a decir, integrador, de lo que viene de otros lugares del sistema nervioso. Tenemos el córtex frontal. El córtex frontal es el que es capaz de introducir un elemento cognitivo. Es la voz que al animal le dice, a ver, tranquilo que no hay para tanto. ¿Eh? Ese momento de conexión del animal que le da precisamente flexibilidad a la conducta, y flexibilidad quiere decir capacidad de aprendizaje, depende, por ejemplo, de la actividad del lóbulo frontal. ¿Mm? El hipocampo es el que más involucrado está en lo que ha pasado antes, en decirle, oye, ni te esperes, esto va a acabar mal. Y es el que ya le dice a la amígdala, ponte en marcha porque esto va a acabar mal. ¿Eh? Y el locus ceruleus, que es el que dispara la respuesta adrenérgica en el sistema nervioso y el que eleva el grado de activación. Bueno, pues ¿por qué os explicaba este rollo? Porque fijaros, y estos son datos con animales de laboratorio, algo muy interesante. Si tú tienes un sistema, el animal se enfrenta a un estímulo, el que sea, en este caso negativo, con un grado de activación relativamente bajo, por ejemplo, una activación adrenérgica relativamente baja, fijaros que el lóbulo frontal, es capaz de frenar a la amígdala, es capaz de decirle, espérate, tranquila, que a ver, vamos a ver qué pasa. Y en ese momento es cuando el animal puede aprender, puede, para entendernos, razonar, puede procesar información y tiene flexibilidad. ¿Mm? Cuando el tono adrenérgico sube mucho, pasamos a modo automático, que es el que tenéis en la izquierda. Y literalmente lo que ocurre es que la amígdala, vamos a decir, gana la batalla y el lóbulo frontal
pierde la capacidad de control. Queda en ese momento anulado. Es aquello que os dice la gente, si es que la gente lo dice así, es que parece que no sea él, es que parece que no, parece que sea otro, está totalmente descontrolado. ¿Por qué es importante no explicar las cosas con este grado de detalle técnico? Pero sí que hay algo que es interesante y que os ayudará mucho a la hora de prescribir y a la hora de convencer. Es decir, no quiero sedar solo, no estoy intentando bloquear la conducta. Sobre todo, lo que quiero es que tu perro o que tu gato estén suficientemente tranquilos como para que puedan pensar. Y este elemento os ayudará a luchar contra uno de los enemigos más grandes que hay de la psicofarmacología, que es el miedo a la sedación. La gente dice, no, no, es que claro, esto es bloquearlo todo. Pues muchas veces es justo lo contrario. Lo que yo quiero es un animal que esté menos asustado, pero que a la vez tenga una conducta mucho más flexible y mucho más dispuesta a ver qué va a pasar aquí. Estas técnicas, la de la descarga, las técnicas de desensibilización, ¿dónde funcionan? Funcionan cuando el animal está en el modo de la derecha. Cuando está en el modo de la izquierda, no sirve, no es capaz de aprender y por eso no es que ya no da igual que le des premios, está en modo automático. Entonces, lo que intentas muchas veces con este tipo de ayudas es que el animal tenga ese estado de flexibilidad. Vale, y ahora, antes de acabar, ¿cómo perfilamos al paciente? Bueno, pues imaginaros que tenemos un perro que tiene que ir a la visita al veterinario y aquí lo que tenemos es un animal que no tiene antecedentes, es decir, no ha mostrado problemas al ir a la consulta, no es un animal que tenga antecedentes negativos en este sentido y además un animal que no es necesariamente ni ansioso ni temeroso en cuanto a su perfil de temperamento. En está claro que aquí necesitamos soluciones farmacológicas o soluciones biológicas a corto plazo. Necesitamos una acción rápida. ¿Eh? En el mapa este de prescripción estamos claramente a la izquierda, ¿no? Aquí no tendrían sentido, por ejemplo, las intervenciones que hacemos a largo plazo, como podría ser, por deciros, fluoxetina o clomipramina, o cualquiera de estos fármacos, ¿no? Aquí necesitas algo que actúe rápido. Y entre los dos cuadrantes, el superior y el inferior, por cuál os inclinaríais? ¿Estamos arriba o estamos abajo? No tenemos antecedentes, es un animal que en principio probablemente podemos centrar la activación aquí, en este cuadrante de aquí. ¿Quién está en este cuadrante? En este cuadrante es donde tenéis a normalmente nutracéuticos, feromonas, um, um, compuestos olfativos, es decir, aquí es donde tendríais a toda esta categoría de producto. Esto es algo importante porque a veces el problema está, oye, ¿qué le doy a este? ¿Le doy alprazolam o le doy una feromona? Mal. Falla algo, falla la caracterización clínica que hemos hecho, porque si tenemos una buena caracterización clínica, este es el perfil de paciente al cual le va a funcionar mejor este tipo de intervención. Ahora imaginaros que tenemos la misma visita clínica, igual, pero ahora tenemos un animal con antecedentes, uno que ya nos ha dicho que lo pasan mal, o, aunque no se haya producido esto, un animal con un temperamento ansioso, estresable, que nos da señales de estrés o de ansiedad en otros contextos, en otras situaciones distintas. Aquí nos iríamos al cuadrante superior. Y lo mismo podríais decir de un gato. Vale, para este cuadrante es para el cual normalmente, en el cual orientamos la intervención farmacológica, en este tipo de paciente, o ante la duda. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Bueno, no vamos a repasar el vademecum, pero sí que es importante entonces no solo pensar en qué quiero obtener de la medicación, sino cómo va a actuar esta medicación en ese perfil de paciente. Por poneros un ejemplo, el alprazolam. El alprazolam me puede ayudar si tengo un animal, sobre todo, que evita sin agresión. ¿Os acordáis aquello que os decía de la emoción y la motivación? Es decir, aquel animal que transforma
la evitación del peligro en una respuesta agresiva es el que peor nos puede responder al alprazolam, porque el alprazolam puede desinhibir la agresión. ¿Mm? ¿Qué ventaja puede tener desde el punto de vista de la modificación de la cognición? Pues que el alprazolam y las benzodiazepinas en general tienen una característica, y es que producen amnesia anterograda. Es decir, mientras estás bajo los efectos del fármaco, tiendes a no recordar lo que está pasando. Esto, por ejemplo, en un escenario de modificación de conducta es negativo, porque el animal no retiene precisamente un aprendizaje que tú quieres que retenga. Pero en un escenario como el de aquí, cuanto menos se acuerde, mejor. Cuanto cuanto más podemos minimizar el recuerdo y minimizar la experiencia, mucho mejor. Es decir, que desde este punto de vista podría ser una opción. Animales con mucho miedo, sin agresividad y para los cuales no queremos que haya un mecanismo de memoria. ¿Y qué nos quedaría? ¿Qué otras opciones tendríamos? Tendríamos, en un lado, los gabapentinoides, gabapentina y pregabalina, y tendríamos también a la trazodona. ¿Mm? Uno actúa, los gabapentinoides actúan sobre todo en los canales de calcio dependientes de voltaje, no actúan en el GABA a pesar del nombre, actúan en los canales de calcio dependientes de voltaje y básicamente lo que hacen es frenar al glutamato, que el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. La amígdala, para que os hagáis una idea, está sembrada de receptores de glutamato. Entonces, de esa manera, indirectamente frenamos, bajamos el grado de activación de la amígdala. Ahí tendríais, por ejemplo, el encaje de un gabapentinoide. Ahí tendríais el encaje de la trazodona, que nos dicen constantemente que podemos darla a dosis incluso, bueno, no, de 10 y de más miligramos por kilo antes de la visita. Esto lo tenemos en cualquier lado. Y la otra opción sería ir por la vía, sobre todo en perros, por la vía de la adrenalina, que antes decíamos que también tenía mucha importancia, y intentar rebajar la respuesta adrenérgica, por ejemplo, pues con dexmedetomidina o con tasipimidina, que son los dos productos que hoy en día tenemos para veterinaria. Y acordaros que lo que buscamos es esto. Lo que buscamos es que el animal esté en un estado en el que no entre en el círculo vicioso que puede llevar el miedo a una fobia, por ejemplo, o al pánico, y sobre todo que sea capaz incluso de asimilar aquellas manipulaciones del ambiente que vamos a hacer para que la experiencia en la clínica sea más positiva. ¿Mm? Y eso es esta es la forma, digamos, que tiene sentido no solo para nosotros, sino también para la familia, de incluir esa ansiolisis dentro del marco del resto de cosas que vamos a hacer, que van desde la sedación consciente en el momento de la consulta, si lo necesitamos, porque es mejor sedación que mala experiencia. Y eso es algo que hay que explicárselo bien a la familia. Lo más importante de todo es que no haya mecanismo negativo o que esté minimizado el mecanismo negativo de memoria. Y a partir de aquí podemos hacer desde una sedación consciente hasta una ansiolisis, como hemos visto ahora, con diferentes productos en función del perfil del paciente y de su personalidad y, por supuesto, el manejo ambiental, que ya veíais al principio que incluso sin apoyo farmacológico ya marca una diferencia en parámetros que son objetivos en relación con el estrés. Pues si tenéis alguna pregunta y os puedo ayudar, pues yo encantado. Sí, claro. Hola, buen día. Quería preguntar, ¿cuánto tiempo dura el producto en una tela, por ejemplo, una manta? O sea, si uno lo tuviese que reaplicar, así como en general las feromonas se usan a las 3-4 horas. Después, si hay alguna contraindicación, si el animal tiene algún problema en las vías respiratorias, rinitis, bronquitis, etcétera. Y si se usa a la vez junto con feromonas. Muy buenas preguntas. ¿Me escucháis bien? Muy buenas preguntas. Respecto a si tiene alguna contraindicación, no. No es irritante, no puede provocar
o acelerar una irritación en vías respiratorias. Cuando comentas la duración, cuando aplicamos en un material textil, diferenciamos siempre lo que es el difusor, difunde y en el momento que tiene puede durar hasta 60 días. En el momento que aplicamos, por ejemplo, el caso del spray, lo aplicamos en una superficie textil o sobre la cama del animal, te puede durar entre 4 o 6 horas. Siempre insistimos en el grado de ventilación del hábitat del esto, ¿no? Si está en una zona expuesta con mucha corriente de aire puede durar algo menos, pero en un ambiente, podemos decir, cerrado, te puede durar más cerca de las 6 horas la necesidad de ir reaplicando el spray. También a nivel textil favorece la permanencia. Si tiras el spray sobre una mesa metálica de exploración, va a durar algo menos, sobre una superficie textil te va a durar más. Nos preguntan mucho la autorización conjunta con las feromonas. Nosotros siempre respondemos que nos gustaría que tuvierais la experiencia del producto solo para que podáis ver hasta dónde alcanza. Entendemos, no hay ningún estudio que demuestre que hay un efecto sinérgico que te va a complementar o vas a conseguir una mejora en el comportamiento, de manera que en nuestra opinión representa quizás un gasto superior. No hay ningún estudio del uso combinado bueno, y quizás ante la experiencia de mucho tiempo con feromonas, en ese sentido nosotros siempre invitamos a que el producto tengáis la experiencia en diferentes situaciones, con perros, gatos, diferentes situaciones de estrés, ver cómo os puede ayudar, ¿no? En ese sentido. Buenos días, muchas gracias por la charla. La pregunta va más que nada por el uso de gabapentina, que ahora se está usando mucho en gatos para que vayan más tranquilos a consulta. Generalmente se dosifica la noche anterior y 2 horas previo a la consulta. En los perros, ¿sería más o menos el mismo manejo En o cómo se dosifica para que vaya más tranquilo? En perros la puedes dar también el día antes. A veces se hace esto como una precarga el día antes y después vuelves 2 horas antes de la consulta. Yo te diría que esta, por ejemplo, es una pauta la pauta incluso de 2 horas antes, 2, 3 horas antes de la consulta, es una buena recomendación. Algo que es muy importante, que a veces, claro, no se incluye en las recomendaciones, es que le tienes que explicar a la familia que el contador se pone a cero cuando empieza el traslado a la consulta. Es decir, si ellos tienen, que esto a veces es un error, que si no lo explicas, te dicen, bueno, yo tengo una hora hasta la clínica, ¿no? Me han dicho que tengo que darlo 2 horas antes, ¿no? Pues lo doy 2 horas antes. No, lo tienes que dar probablemente un poco antes, porque en el momento en el que tú inicias la secuencia de acciones que ya activan la ansiedad en el animal y dice, ya estamos, ahora nos vamos a la clínica, ¿no? Porque nunca vamos en coche, porque cuando vamos en coche acaba pasando esto. Entonces, el contador a cero lo tienes que poner cuando empieza o cuando tú tienes indicios de que empieza la experiencia negativa. Entonces, ese te diría que es un punto a veces más importante casi que la dosis, porque con la ansiedad ocurre como con el dolor de cabeza. Que si ya lo tienes es mucho más difícil de eliminar que si actúas muy al principio. Entonces, con la ansiedad, cuanto antes actúes mejor y necesitarás menos dosis. Entonces, yo te diría que como pauta es correcta y sí que es verdad que muchas veces tienes que, por ensayo y error, porque no todos los animales responden igual. Fíjate que, por ejemplo, el estudio, el clásico, el que dio lugar a todo lo que luego se ha hecho sobre trazodona, las dosis de trazodona en el estudio original llegan hasta 19 miligramos por kilo, 19,5 miligramos por kilo, que es muchísimo para la mayoría de animales, pero quiero decir que había pacientes que necesitaron dosis de casi 20 miligramos por kilo. Bárbaro, muchas gracias.